Bien, muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Gracias al secretario nacional y a todo el equipo de la Cámara que pues me da la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a tratar un tema pues bastante interesante, de bastante actualidad. Es algo que está próximo a vivir por parte de los empresarios, entonces creo que debemos de estar enterados de cómo proceder ante estas facultades que la autoridad fiscal va a empezar a aplicar. Vamos a hablar de las revisiones fiscales vía electrónica. Bien, en primer lugar vamos a mencionar algunos puntos importantes generales en cuanto a las revisiones fiscales. En primer lugar, bueno, tenemos que decir que en toda revisión fiscal, ya sean las tradicionales o las revisiones novedosas que son las electrónicas, la autoridad tiene ciertos objetivos. Las revisiones tradicionales son las revisiones de escritorio y las visitas domiciliarias. Son las que pues la autoridad fiscal ha practicado pues durante toda la vida, ¿no? Ahora las revisiones electrónicas pues son las que va a empezar a practicar la autoridad a partir de este año y que están vigentes en el Código Fiscal desde el 2014, pero su aplicación práctica va a darse apenas este año. Bien. En toda revisión fiscal, la autoridad tiene un objetivo principal, que es el de determinar un crédito fiscal a cargo del contribuyente, determinar las contribuciones omitidas a cargo del contribuyente. Ese es su objetivo principal. Sí es cierto que va a revisar papeles, documentación, contabilidad, pero ese no es el fin, ese es solamente el medio. El fin que persigue la autoridad es determinar un crédito fiscal. Entonces, bueno, vemos cómo para el contribuyente, para el empresario, pues es importante este tema de las revisiones electrónicas. No es algo que deba delegar o encargar pues nada más a sus contadores, sino que es algo de lo que él tiene que estar enterado y debe de saber cómo actuar, porque si la autoridad tiene como objetivo determinar un crédito fiscal a cargo del contribuyente, pues el resultado de esa revisión fiscal es que el contribuyente, el empresario, va a tener un adeudo fiscal al final de la revisión. Entonces lo que está en juego pues es el dinero del contribuyente. Si el contribuyente, el negocio, pues no tuviera a lo mejor mucha liquidez, entonces lo que se pone en riesgo pues es el patrimonio del contribuyente, el patrimonio de la empresa, en algunas ocasiones pues hasta la obtención de ingresos, porque una facultad que tiene por ejemplo la autoridad es la del congelamiento de cuentas bancarias. Entonces si de pronto durante una revisión fiscal por no atenderla como se debe se congelan las cuentas bancarias, bueno, pues ya se obstaculiza la operación de la empresa. Entonces, bueno, vemos cómo lo que está en riesgo o en juego es la empresa, su operación, la obtención de ingresos, desde luego el patrimonio del empresario o del contribuyente, ¿no? Entonces, por eso es importante que este tema lo conozca y le ponga atención pues el propio empresario, el propio contribuyente. Desde luego, todas estas afectaciones que puede realizar la autoridad, por ejemplo, el aseguramiento de bienes, el congelamiento de cuentas bancarias, etcétera, etcétera, pues son problemas que se pueden evitar. Por ejemplo, nosotros como despacho, uno de los servicios que prestamos es la asesoría en la atención de revisiones fiscales y son aspectos que siempre cuidamos. Nosotros no tenemos un cliente al que le han congelado cuentas bancarias durante una revisión fiscal o que le han asegurado sus bienes, porque como sabemos que eso está en la ley, eso es algo que la autoridad puede hacer, pues prevemos y cuidamos que eso no pase. Cuando esto sucede es porque pues desafortunadamente no se tuvo la asesoría adecuada, porque todo eso está reglamentado en la ley. Estas situaciones no se dan porque la autoridad sea abusiva o arbitraria, sino porque la ley la señala y el contribuyente indebidamente se colocó en una situación que no debía. Bien. Entonces, un objetivo que debe de perseguir el contribuyente al recibir una revisión fiscal, pues es evitar que esto ocurra, evitar que le afecten su patrimonio, que le afecten la operación del negocio y que al final la revisión concluya sin la determinación de un crédito fiscal. Eso es algo que el objetivo que debe tener el contribuyente y desde luego sus asesores fiscales.
Bien, otro punto, otro aspecto de las revisiones fiscales, las tradicionales o la revisión electrónica, es que la autoridad tiene un plazo mínimo de 5 años para revisar un ejercicio fiscal. La autoridad puede revisar, por ejemplo, el 2016 en los próximos 5 años. Pero a ver, vamos a ver hacia atrás, porque obviamente las facultades de revisión de la autoridad se aplican hacia los ejercicios anteriores. Por ejemplo, el día de hoy, ¿qué ejercicio nos pudiera revisar la autoridad? Bien, por ejemplo, el ejercicio 2010 se declaró en marzo o abril de 2011. Al día de hoy, pues ya pasaron los 5 años. Ya podríamos decir que el 2010 no lo puede revisar la autoridad, siempre y cuando se haya presentado la declaración en tiempo, porque este plazo de la caducidad del ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad se puede suspender, por ejemplo, cuando el contribuyente no está localizable en su domicilio fiscal. Supongamos que la autoridad llegó a lo mejor en 2014 a querer revisar el ejercicio 2010, pero no encontró al contribuyente, el contribuyente no estaba localizado. Bueno, a partir de ese momento el plazo de la caducidad se suspende y se reanuda cuando encuentran al contribuyente. Entonces ahí sí pudiera darse el caso de que al día de hoy no han transcurrido esos 5 años porque el plazo está suspendido. O también puede darse el caso de que el plazo de 5 años haya empezado tarde. ¿Por qué? Porque la declaración de 2010 probablemente se presentó en 2012. Entonces los 5 años comenzarían a contarse en 2012. O se presentó a tiempo la declaración, pero después hubo una declaración complementaria en 2013, a lo mejor. Bueno, a partir de esa fecha empiezan los 5 años de la caducidad. Entonces, en un caso así, la autoridad todavía podría el día de hoy estar revisando el 2010. Pero también hay casos en los que el plazo se va a 10 años. Por ejemplo, cuando la declaración no se ha presentado. Si la declaración del ejercicio 2010 no se ha presentado por cualquier razón, la autoridad tiene 10 años para revisar el 2010. Entonces, eso es algo que debemos de tomar en cuenta para verificar que todas las declaraciones estén presentadas, que estén presentadas en tiempo, y si no, pues no se ha hecho así, bueno, hay que corregir esa situación. Y además hay que revisar cómo se han presentado esas declaraciones, porque la autoridad las puede todavía revisar, las que todavía no caducan. Bien, vamos a hablar ahora sí ya de las revisiones electrónicas. ¿Por qué se llaman revisiones electrónicas? Bueno, se llaman revisiones electrónicas porque la autoridad las va a practicar o las va a preparar con base en un análisis pues informático, tecnológico de la información que tiene en su poder. Es un error o es algo indebido pensar que la revisión electrónica tiene que ver con la contabilidad electrónica. La contabilidad electrónica pues es nada más una de las fuentes de información que tiene la autoridad, pero pues no es la única información que tiene la autoridad. Si nosotros vemos el artículo 42, fracción 9 del Código Fiscal de la Federación, que es donde están reglamentadas las revisiones electrónicas, vamos a ver que claramente nos dice que la autoridad podrá practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes basándose en el análisis de la información y documentación que obre en poder de la autoridad. Entonces aquí claramente dice información y documentación que obre en poder de la autoridad. No hace referencia a la contabilidad electrónica, sino a toda la información y documentación que la autoridad tiene en su poder. ¿Y cuál es esta información y documentación que la autoridad tiene en su poder? Pues es toda la que tenemos mencionada aquí en el material que ustedes también tienen y que están observando en la pantalla. Pero bueno, es toda aquella que nosotros, los propios contribuyentes, le proporcionamos. Por ejemplo, al presentar las declaraciones le estamos proporcionando información, pero nuestros clientes al presentar sus declaraciones pues también le están proporcionando información. Nuestros proveedores al presentar sus declaraciones proporcionan información. Entonces la autoridad ya tiene información que recibe de todos los contribuyentes en las declaraciones.
ya sean las declaraciones de contribuciones propias o las de contribuciones retenidas, en las declaraciones informativas que presentamos, que pueden ser, por ejemplo, a lo mejor las de sueldos y salarios, las de operaciones con terceros, las de clientes y proveedores, las informativas hasta de préstamos, de pagos que recibimos en efectivo superiores a 100,000 pesos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la autoridad tiene mucha información obtenida de las propias declaraciones que presentamos todos los contribuyentes. La autoridad tiene también información que puede obtener de los comprobantes fiscales digitales por internet, los CFDI. Esa es la principal fuente de información de la autoridad. La semana pasada estuve presente en una conferencia que dio el administrador central de operación de la Fiscalización Nacional del SAT, y él mismo decía que la autoridad recibe mucha información de muchos lados, ¿no? Y que la contabilidad electrónica es pues una de las muchas fuentes de información que tiene, pero pues no es la única ni es la más abundante, ¿no? De hecho, bueno, todavía hay muchos contribuyentes que no la envían, pero eso no es obstáculo para la autoridad. Él mismo decía que de donde más información obtienen es de los CFDI, de los comprobantes que emitimos todos los contribuyentes y los que nos emiten, porque ahí está pues todo lo que hacemos, ¿no? Cuando un contribuyente realiza una venta o una prestación de un servicio, pues está emitiendo un comprobante fiscal. Pero también cuando adquirimos un bien o un servicio, pues estamos obteniendo un comprobante fiscal, y la autoridad conoce todos esos comprobantes porque son ellos quienes los timbran, quienes los autorizan. Entonces él decía que incluso de ahí, de los comprobantes, pues la propia autoridad podría hacer prácticamente la contabilidad de un contribuyente. Entonces conocen todo de nosotros. Conocen cuánto pagamos de nómina, de sueldos, de salarios, gracias a la nómina electrónica que es desde 2014. Conocen incluso cuánto pagamos a los trabajadores a través de los medios bancarios, los depósitos en las tarjetas de nómina, las transferencias a las tarjetas, a las cuentas de nómina. Pues toda esa información la conoce la autoridad y puede saber si lo estamos haciendo bien o mal. Algo importante que conoce la autoridad es cuando existen facturas compradas, cuando hay operaciones, comprobantes que amparan operaciones inexistentes. La autoridad desde el 2014 ha iniciado un procedimiento que está previsto en el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, en donde, detecta a quienes han emitido comprobantes de operaciones inexistentes, y hay un procedimiento en donde les notifica para que ellos aclaren esta situación. No lo hacen. Aquí también en el material que ustedes tienen tenemos una breve información de cómo hasta el día de hoy se ha notificado, el SAT ha notificado a 1,377 contribuyentes que presuntamente han emitido comprobantes que amparan operaciones inexistentes, es decir, que han vendido facturas, que han vendido esquemas de outsourcing sin realmente serlo. Recordemos que el outsourcing es una figura que es permitida, pero siempre y cuando cumpla con los requisitos de la Ley Federal del Trabajo. Si se usa como estrategia fiscal, pues ahí es donde se desvirtúa y es lo que la autoridad fiscal detecta, ¿no? Entonces, esquemas de outsourcing, esquemas de sindicatos, cuando se usan también con el objetivo de reducir la carga tributaria o de evadir al fisco, los esquemas de alimentos, de asimilados a salarios, etcétera. Cualquier esquema que se utilice con el objetivo de reducir la carga tributaria y que sea una simulación, pues la autoridad aquí lo está detectando. Y les da a estas personas, a estos contribuyentes que venden esos esquemas, pues una oportunidad de desvirtuar esa presunción, o sea, de demostrar que sí eran operaciones reales. Pero no lo hacen. Aquí nosotros estamos mostrando que de estos 1,377 contribuyentes, pues hasta el día de hoy, como el procedimiento va avanzando con ciertos plazos, todos los meses notifican a nuevos contribuyentes, pues hasta el día de hoy 810 contribuyentes han dado respuesta, porque son los que han tenido ya esos plazos para dar respuesta. Sin embargo, de esos 810, solo 630 de plano no han contestado nada, no han aportado ninguna prueba, ningún argumento. Entonces la autoridad ya ha dicho que estos 630, pues definitivamente sí emitieron comprobantes que amparan operaciones inexistentes. De esos 810, solo 180 han contestado a la autoridad
han tratado de desvirtuar las presunciones de que son operaciones inexistentes, pero no lo han logrado porque pues han hecho señalamientos muy genéricos, ¿no? Incluso algunos han contestado que el procedimiento del artículo 69 pues es inconstitucional, que porque viola derechos de privacidad, de libertad de trabajo, de audiencia, pero bueno, ya desde hace varios meses la autoridad del Poder Judicial resolvió, ya emitió jurisprudencia y ya dijo que no es inconstitucional este procedimiento. Entonces, bueno, 180 sí han contestado, pero no han logrado desvirtuar esas presunciones de la autoridad. Entonces, bueno, todos los que por cualquier razón, por una mala asesoría, por desconocimiento, por lo que sea, han tenido que recurrir a este tipo de esquemas, pues están en un problema porque vemos cómo la autoridad ya está actuando en este sentido, ya está obteniendo la información, ya está determinando que efectivamente fueron operaciones simuladas y el siguiente paso que va a dar la autoridad pues es practicar una revisión a quienes han incurrido en estas situaciones y esa revisión va a ser en la mayoría de los casos revisión electrónica. ¿Por qué? Porque es información que ya tiene la autoridad. Y recordemos que la fracción 9 del artículo 42 dice que las revisiones electrónicas se realizarán basándose en el análisis de la información y documentación que tiene en su poder la autoridad. Entonces, bueno, aquí es otro punto que hay que tomar en cuenta. La autoridad también va a practicar las revisiones electrónicas basándose en la información que tiene de cuentas bancarias, de inversiones financieras, de tarjetas de crédito, porque, bueno, tiene toda esa información. Si nosotros tenemos una cuenta bancaria, una inversión financiera, aunque nosotros creamos que es una cuenta no fiscal o una cuenta personal, pues eso no es así. La autoridad tiene acceso a la información de todas las cuentas. De hecho, las propias instituciones financieras le reportan a la autoridad toda la información sin necesidad de que la autoridad la solicite. Entonces, si la autoridad sabe que hay cuentas bancarias en las que se está depositando dinero que no se está declarando, que hay inversiones financieras en las que se están realizando depósitos de dinero que no se está declarando, o si hay tarjetas de crédito en las que se está pagando el saldo con dinero que no se está declarando o con dinero en efectivo, bueno, ahí la autoridad ya tiene información que le permitirá practicar una revisión fiscal vía electrónica. También la autoridad tiene la información, por ejemplo, que recibe de aquellas personas que realizan actividades vulnerables. Entonces, cuando nosotros compramos un vehículo, cuando compramos una joya, un reloj, una obra de arte o cuando compramos un inmueble, pues la autoridad tiene la información de esas operaciones, sabe quién adquirió estos bienes, sabe cuánto pagó por esos bienes. Entonces, esa información también la tiene la autoridad, y si de pronto ve que un contribuyente pues ha comprado vehículos, inmuebles, joyas, obras de arte con dinero que no ha declarado, pues también ahí tiene elementos para practicar una revisión electrónica. La autoridad sabe, bueno, aparte de sabe si hemos presentado las declaraciones y la información que hemos mandado en ellas, pero también sabe si no hemos presentado las declaraciones o si las hemos presentado con inconsistencias, y entonces con base en toda esa información que tiene la autoridad es como va a practicar sus revisiones electrónicas. En esa conferencia que les comento que estuve la semana pasada con un administrador de fiscalización del SAT, él explicaba de una manera muy gráfica cómo la autoridad analiza toda esta información. Él mencionaba que ellos en su sistema ponen el RFC de un contribuyente y les aparece todo lo que está relacionado con ese contribuyente, con quién tienen operaciones como clientes y como proveedores. Y él explicaba en una gráfica cómo se hace como una red en donde se liga a este contribuyente con todos sus clientes, todos sus proveedores, y cómo se liga a esos clientes y proveedores con sus propios clientes y proveedores, para que ellos puedan analizar en qué caso o qué consistencia tienen las operaciones. Ellos ahí detectan si el contribuyente del cual pusieron el RFC realiza operaciones, por ejemplo, con los que venden facturas, y a su vez cuál es el flujo de estos contribuyentes para ver, pues a lo mejor cómo le devuelven el dinero al contribuyente, etcétera, ¿no? Entonces, la autoridad tiene un mapa, o puede tener un mapa muy claro de la situación de un contribuyente, ¿no? Y él explicaba en esa conferencia
que con base en esa información es con la cual se van a practicar las revisiones electrónicas, porque ahí el propio sistema les va a arrojar las inconsistencias de un contribuyente. De acuerdo al comportamiento que debería tener un contribuyente en una situación normal, es decir, sus ingresos, sus gastos, lo que tiene que pagar de impuestos. Bueno, si ven que hay algo que no concuerda, que algo que se sale de lo que debería de ser, o que hay un contribuyente que tiene operaciones con alguien que factura operaciones simuladas, etcétera, todo eso es lo que le va a dar la información para enviar las revisiones electrónicas. Él dice que pues las revisiones electrónicas van a terminar sustituyendo a las visitas domiciliarias, a las revisiones de escritorio, porque en las revisiones tradicionales, pues la autoridad cuando llega, podemos decir que prácticamente no conoce nada, ¿no? Por eso se tarda un año en practicar la revisión y pues ahí va viendo qué va descubriendo. Después de que transcurre ese año en el que realizó la revisión, todavía tiene un plazo de 6 meses para determinar un crédito fiscal. Entonces es algo que en el tiempo se va muy largo. Con una revisión electrónica ese tiempo se reduce drásticamente. Para empezar, porque desde el principio la autoridad ya sabe qué es lo que está mal. Entonces, cuando notifica la revisión al contribuyente, ya le está diciendo lo que está mal y le da solo 15 días para desvirtuar esas irregularidades. Si no lo hace, bueno, entonces ya puede emitir una resolución definitiva y entonces en una revisión electrónica el plazo que la autoridad en una revisión tradicional tenía de 1 año y medio, pues se reduce a máximo 3 o 4 meses. Esto a la autoridad le conviene porque más pronto va a poder recibir los recursos que espera. Decíamos que el objetivo de una revisión fiscal es que la autoridad determine un crédito fiscal, que determine contribuciones sometidas a cargo del contribuyente. Bueno, con una revisión electrónica este objetivo se cumple en un plazo más rápido, se acelera el cumplimiento del objetivo de la autoridad. Bien, entonces, bueno, ya vimos con base en qué información es en la que la autoridad va a practicar las revisiones electrónicas. Por eso debemos de cuidar que nuestra situación fiscal esté correcta. Nuestra situación fiscal esté correcta y que si está un poco incorrecta, un poco irregular, pues hay que corregirla. Hay que corregirla porque la autoridad ya lo sabe, ya nos tiene en la mira, con que teclee nuestro RFC ya va a saber cómo estamos, ¿no? Entonces hay que adelantarnos a la autoridad. Hay que decir, creo que en este momento, que aquellas personas que interpusieron amparos contra la contabilidad electrónica, contra el buzón tributario, contra las revisiones electrónicas, pues tienen que empezar o tienen que apurarse a poner orden en su situación fiscal, porque si lo hicieron, muy probablemente es que su situación fiscal no esté muy correcta. Por eso se ampararon contra esas facultades de la autoridad, pero si el amparo se interpuso como un medio para obtener cierto tiempo, para poner en orden la contabilidad y la situación fiscal, bueno, está bien, ¿no? Pero si el amparo se interpuso creyendo que se iba a ganar y durante este tiempo no se hizo nada por corregir la situación fiscal, pues eso es totalmente peligroso, ¿no? Porque la Suprema Corte ya empezó a resolver los amparos en donde resuelve claramente que el buzón tributario es constitucional, que la contabilidad electrónica es constitucional, que las revisiones electrónicas son constitucionales, no violan ningún derecho. Y bueno, dentro de poco tiempo se va a emitir la jurisprudencia en ese sentido, de eso no hay la menor duda. Entonces, una vez que ya esté emitida la jurisprudencia en ese sentido, pues el SAT, la autoridad fiscal, va a empezar a practicar las revisiones electrónicas porque ya no va a haber nada que se lo impida y eso no tarda unas semanas en que suceda, ¿no? Entonces, ¿a quién le va a llegar la revisión electrónica? Bueno, a quien esté mal en todos los aspectos que ya mencionamos. A quienes en sus declaraciones tengan inconsistencias porque han declarado menos ingresos de los reales, porque han manifestado deducciones mayores a las que realmente han tenido, porque en sus declaraciones informativas pues no han informado lo correcto o sus
los terceros con los que ellos tienen relaciones han informado cosas que el contribuyente no ha informado, porque a lo mejor hemos emitido facturas que no hemos considerado en nuestra declaración como ingresos, etcétera, porque en nuestra nómina hay inconsistencias, porque a lo mejor tenemos a los trabajadores dados de alta con un sueldo menor al real y les pagamos la diferencia por fuera, o porque a lo mejor tenemos a los trabajadores en un outsourcing que no es real, sino que es como una estrategia fiscal para reducir la carga tributaria, porque a lo mejor hemos comprado facturas, porque hemos recurrido a otro tipo de esquemas con el fin de reducir la carga tributaria, porque tenemos cuentas bancarias personales, cuentas bancarias en las que depositamos dinero que no declaramos, tarjetas de crédito que pagamos con efectivo, inversiones financieras en México o en el extranjero, porque la autoridad ya tiene un cruce de información con el extranjero, porque hemos participado en actividades vulnerables utilizando dinero que no hemos declarado. Entonces, a quienes tengan irregularidades en todos estos puntos, pues es a quienes les va a llegar una revisión electrónica. Por eso hay que corregir estas situaciones para evitar que nos llegue una revisión electrónica. La revisión electrónica solo le va a llegar al que presente irregularidades en su situación fiscal. Si queremos que no nos llegue una revisión electrónica, hay que corregir anticipadamente todas esas irregularidades. Para esto, bueno, hay que solicitar los servicios pues de fiscalistas expertos en la atención de estos problemas, en la revisión de la situación fiscal de los contribuyentes y en la prevención de las revisiones fiscales. Promover amparos no era ninguna solución, ¿no? Y la prueba está en que ya se empezaron a resolver en contra y así se van a resolver todos, ¿no? No, el servicio que requiere un contribuyente ante las revisiones fiscales electrónicas es el de la prevención, el del diagnóstico de la situación fiscal para evitar una revisión electrónica. Porque al contribuyente que le llegue una revisión electrónica, una vez que le llega, va a tener muchos puntos en contra. Vamos a pues ejemplificarlo con algo, con un tema, por ejemplo, de la salud, ¿no? ¿Qué pasa si una persona se encuentra sano y va al médico pues a que le haga un chequeo preventivo y pues pueda evitar cualquier situación de riesgo? Bueno, pues si detecta que hay problemas, porque a lo mejor sí tiene ciertos niveles de colesterol altos, de triglicéridos, etcétera, bueno, pues le va a recomendar una dieta para nivelar todo eso y que la persona ya recupere o se encuentre en un estado de salud bien. Pero si la persona cuando va al médico ya tiene cáncer, pues ya el médico va a poder hacer muy poco por él, ¿no? En algunos casos a lo mejor sí lo podrá salvar, pero pues serán los menos, ¿no? En la mayoría de los casos la persona pues encontrará pues un desenlace fatal. Es lo mismo con las revisiones fiscales electrónicas. Si el contribuyente, antes de que le llegue una revisión, busca la asesoría adecuada para poner en orden su situación fiscal, todo estará bien. Pero si se espera a que le llegue la revisión fiscal vía electrónica, pues aunque recurra a los mejores fiscalistas, pues lo más que podrán hacer es a lo mejor alargar un poco el problema, pero muy poco, porque al final el contribuyente encontrará ese desenlace fatal, ¿no? Entonces hay que poner atención en esto es algo que va a suceder y lo vamos a ver con el tiempo, con aquellos contribuyentes que no tomen las medidas preventivas necesarias. Bien, la revisión fiscal de la que estamos hablando es electrónica porque se va a practicar también a través del buzón tributario. El buzón tributario es un medio de comunicación entre la autoridad y los contribuyentes que debemos de tener o que tenemos
todas las personas físicas y morales que estamos inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes. El artículo 17K del Código Fiscal dice que todas las personas físicas y morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes tienen asignado un buzón tributario, que es el medio de comunicación entre autoridades y contribuyentes. Y sirve, bueno, para que la autoridad nos notifique todos sus actos y para que los contribuyentes contestemos estos actos, estos requerimientos, presentemos promociones, solicitudes, consultas, etc. Es el medio de comunicación entre autoridad y contribuyente. Claro que los contribuyentes tenemos que activarlo, o sea, el buzón tributario ya está asignado. Tenemos que activarlo dando un correo electrónico en la página del SAT para que en el correo electrónico nos lleguen los avisos. Al correo electrónico nos va a llegar un aviso en donde nos va a decir: tienes una notificación en el buzón tributario. Y entonces tenemos que entrar al buzón tributario que está en la página del SAT con nuestra firma electrónica para recibir esa notificación. A principios de este año el SAT decía que hay 51 millones aproximadamente de contribuyentes inscritos entre personas físicas y personas morales. De esos 51 millones, como 2 millones más o menos son personas morales, todos los demás somos personas físicas. Pero que de ese total, solo 1.100.000 tenían activado su buzón tributario, de los cuales pues como 300.000, 400.000 eran personas morales y la diferencia eran personas físicas. 1.100.000 contra 51 millones, pues no es nada. Los contribuyentes no hemos activado el buzón tributario y tenemos que hacerlo porque pues, ya es una obligación y porque además a los contribuyentes nos conviene estar enterados de qué nos quiere notificar la autoridad, pues para poder atender esas cuestiones o defendernos, ¿no? Si no lo hacemos, si no tenemos activado el buzón tributario, por ejemplo en materia de revisiones electrónicas, para la autoridad, de acuerdo a las reglas de la miscelánea fiscal, para la autoridad nos estaremos oponiendo a la notificación de una revisión electrónica. Y cuando nos oponemos a una notificación, la autoridad nos puede notificar por estrados. Por estrados es que en la página de internet del SAT, en la sección de estrados, va a poner ahí la notificación. Entonces, si alguien no tiene el buzón tributario activado y la autoridad le quiere practicar una revisión electrónica y no lo puede hacer porque no tienes activado el buzón tributario, entonces te va a notificar por estrados y nunca te vas a enterar. Bueno, te vas a enterar cuando la autoridad congele tus cuentas, asegure o embargue tus bienes. ¿Por qué? Porque no atendiste la revisión electrónica que te notificó y entonces te colocaste en los supuestos por los que la autoridad te puede asegurar bienes, congelar cuentas, etcétera, ¿no? Y en ese momento dirás, bueno, ¿qué pasó? ¿A qué se debe? Y te van a decir, bueno, porque te notificamos una revisión electrónica y no la atendiste, te notificamos el crédito fiscal, como no promoviste nada ni demostraste que no era correcto, pues entonces ya te estamos embargando tus bienes, ¿no? Y no vas a tener defensa porque así lo marca la ley. La autoridad no hizo nada arbitrario, nada abusivo, hizo lo que la ley señala, ¿no? Entonces, por eso se puede evitar si todos activamos el buzón tributario y entonces estamos listos para que la autoridad nos notifique cualquier acto que quiera, incluso una revisión electrónica. Bien, decíamos que solo la revisión electrónica solo le va a llegar a aquellos contribuyentes que presenten irregularidades o inconsistencias en su situación fiscal, por lo que, bueno, lo que debemos hacer en este momento es revisar nuestra situación fiscal para corregir todas esas irregularidades y entonces ya no estar expuestos a que la autoridad nos practique una revisión electrónica, porque una vez que lo haga vamos a encontrar muchas dificultades. Y vamos a explicar en este momento entonces cómo se debe de atender una revisión electrónica en el caso de que no hagamos nada para evitar que llegue y de que nos llegue la revisión electrónica.